efectivamente nos corresponde hacer los alegatos finales en la culminación de este juicio oral público y contradictorio que por el delito de usurpación se le ha incluido a mi patrocinada, la señora Olinda Emperatriz García Ramos, que aún mantiene la condición de inocente. Y voy a empezar, señor magistrado, indicando que las razones para la absolución vienen desde la cantera, vienen desde la parte sustantiva, de la parte general del derecho penal peruano, y se complementan con la parte procesal. Nuestro Código Procesal Penal concurre para respaldar y determinar la inocencia de mi patrocinada por las siguientes razones, señor magistrado. Y voy a tomar como referencia, señor magistrado, para luego desarrollar mi intervención absolutoria en virtud de lo que usted acaba de preguntar al colega de la defensa. Y es un punto fundamental porque estamos frente a un delito doloso, como es la usurpación. Y siendo un delito doloso la usurpación, tiene que contar con la conciencia y la voluntad para ejercer los actos de violencia, desposeer, para que luego se pueda analizar la culpabilidad, teoría jurídica del delito. Y este elemento subjetivo, este elemento del tipo penal que convierte en típico el hecho, es la línea directriz que me va a permitir concluir que usted debe absolver a la ciudadana inocente Olinda Emperatriz García Ramos. Desde un punto de vista del derecho penal general peruano, doctor Jorge Quispe, conocemos de su trayectoria académica, debemos recordar algunas garantías que el Código Penal establece. La primera, el artículo 7 del título preliminar del Código Penal, que proscribe cualquier tipo de responsabilidad objetiva en una persona. Es decir, toda persona puede ser incluida dentro de una investigación. Toda persona puede ser llevada y sentada en el banquillo de los acusados y sometida a un juicio oral público como el de ahora. Pero no todos pueden ser condenados como autores del delito imputado, porque la responsabilidad penal, artículo 7 del título preliminar, señala que la responsabilidad penal del autor requiere la responsabilidad penal del autor, la pena requiere la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Esto debe ser aplicado sistemáticamente, doctor, con el artículo 26 del Código Penal. Incomunicabilidad en las circunstancias de participación. Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de alguno de los autores y partícipes no modifican lo de los otros autores o partícipes del mismo hecho punible. En el caso en concreto, frente a su pregunta, el colega de la defensa señaló, por todo lo señalado, lo más importante es que le declararon nula la posesión a la señora Cristina Villacorta, no porque le asista, sino porque no era el órgano competente. Es decir, señor magistrado, hay una circunstancia, una cualidad que no presenta mi patrocinada. Y eso usted tiene que valorar, señor magistrado, en el sentido de quién ha demostrado un interés más allá de toda duda razonable sobre el inmueble. Y esto encajarlo con la conciencia y voluntad respecto al delito de usurpación. ¿Quién tenía interés? ¿Quién tenía motivación? ¿Quién consciente y voluntariamente podría haber ejecutado o realizado actos de usurpación para desposeer de la posesión que ahora se critica? Queda claro, señor magistrado, que mi patrocinada ni siquiera ha tenido algún certificado de posesión, ni siquiera ha formado parte del padrón de contribuyentes, ni siquiera ha discutido ella la posesión y hoy en día tampoco la discutimos. Por lo tanto, Olinda Emperatriz García Ramos, ¿qué motivación tendría? ¿Qué interés tendría? ¿Qué móvil tendría ella para, consciente y voluntariamente, coordinar previamente, porque le están atribuyendo coautoría, establecer el plan preliminar y ejecutar la desposesión? Ninguno, señor magistrado. Es más, la propia señora Cristina Villacorta ha señalado que incluso el 2016 fue usurpado su predio. Es más, el 2017 dice, con el señor Ahumada,
Dice, veo el terreno, se había derrumbado, yo fui sola, dice. Es decir, ¿quién está más próxima a los hechos? No es mi patrocinada, no es Olinda Emperatriz García Ramos. Y usted ha escuchado de su propio argumento del abogado y la imputada señalar la proximidad al bien jurídico protegido y la proximidad al acto supuestamente delictivo que hoy se juzga. Olinda García Ramos no tiene aproximación alguna al hecho de desposesión que hoy se discute. Si eso no fuera suficiente, doctor, tenemos siempre que discutir estos casos con la teoría jurídica del delito. El artículo 202 exige la ejecución, el ejercicio de propia mano de violencia o amenaza para desposeer. Pero claro, el ejercicio de la violencia o amenaza tiene que ser entendida con la motivación, con el interés, con el móvil de desposeer al supuesto, al agraviado, a quien se tenía que entender que no tenía ningún derecho sobre el inmueble. Es más, hay una discusión sobre mejor derecho de propiedad que actualmente no ha sido seguida por parte de la señora Cristina Villacorta. ¿Acaso Olinda Emperatriz García Ramos está vinculada a esa discusión sobre la posesión? No. Por lo tanto, Olinda Emperatriz García Ramos tenía necesidad, motivo, tenía un móvil para poder coordinar previamente y desposeer a esa persona del bien inmueble usurpado. No. Esto nos empuja, señor magistrado, al artículo 25 del Código Penal, donde se establece, pues, que un delito puede ser cometido por una sola persona, por dos o más, y nos pone frente a la institución jurídica de la coautoría, pero que por el solo hecho de la concurrencia de personas y la presencia física de personas en el lugar de los hechos, ¿se cumple la exigencia de coautoría? La respuesta es no, respetado doctor Jorge Quispe Leca. La respuesta es no. La coautoría tiene su propia construcción jurídica, dogmática y, como no, probatoria. ¿Acaso se cumple la exigencia probatoria con la sola manifestación de la Fiscalía en el requerimiento acusatorio o en su alegato final? La respuesta es no. Y el artículo 23 establece lo siguiente: el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible, los que cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. Y lo que señala la jurisprudencia, señor magistrado, casación número 367-2011, casación número 23-2016, fundamento casación número 55-2009, la libertad, todas ellas al unísono, señor magistrado, exigen corroboración del acuerdo previo. Fíjese lo importante, y esto me lleva, doctor, a la parte procesal. Salimos de la parte general, de la parte especial del tipo penal. Ahora pasamos a la parte procesal, adjetiva. Y tenemos que hacer respetar, doctor, la garantía de la correlación entre la acusación y la sentencia. Lo que usted va a tener que resolver se tendrá que hacer en función de los hechos y las pruebas y la discusión establecida, delineada en la acusación que ha sido sometida a este debate. Pero no se puede, señor magistrado, aceptar estos argumentos o fundamentaciones sorpresivas. Y hoy día, señor magistrado, después de más de 4 años, 5 años, me entero que la señora Olinda Emperatriz García Ramos ha tenido el rol de llevar a las personas. Fíjese, eso es lo que ha dicho la señora fiscal hoy en día, la respetada doctora Elia Vilcajulca. Dice que su rol, hoy en día ha dicho, al término del juicio, después del 2017 al 2023, que el rol ha sido llevar a las personas. Señor magistrado, desde un punto de vista probatorio, en juicio han venido a declarar a alguien que indique que la señora Olinda Emperatriz llevó a esas personas al 3 de abril, antes de las 5 de la tarde. ¿Hay alguna fotografía, alguna evidencia que indiquen que la señora Olinda Emperatriz García Ramos llegó con ese grupo de personas antes de las 5 de la tarde para luego entrar al inmueble? ¿Hay alguna grabación en el lugar de los hechos? ¿Hay alguna indicación, doctor? ¿Hay algún indicio en ese sentido? La respuesta es no. Y en ese sentido, doctor, debe usted controlar adecuadamente los términos de la acusación. Los alegatos han excedido la acusación por hechos que nosotros no hemos defendido. Y mi patrocinada jamás ha tenido el rol de llevar a esas personas. ¿O acaso cuando la policía ha intervenido, ha levantado el acta, se deja sentado que mi patrocinada se conocía, se vinculaba o estaba relacionada con alguno de los participantes en ese hecho?
La respuesta es no, doctor. Por lo tanto, ¿cómo se puede colmar probatoriamente esta afirmación que, además de ser sorpresiva, rompe completamente con el principio, con la garantía de correlación entre la acusación y la sentencia que usted debe controlar? Es simple y llanamente una afirmación, y es el esfuerzo, doctor, que hace la Fiscalía por querer incriminar a mi patrocinada. Pero estamos confiados que en un razonamiento técnico jurídico usted va a poder separar y decantarse por una absolución debido a la ausencia de pruebas, debido a que no se debe permitir alejarse de la acusación, y cómo no, señor magistrado, tomando en cuenta las circunstancias personales de cada una de las acusadas. Mi patrocinada no tenía interés, no tenía documento, nunca ha alegado posesión. Lo que ella ha dicho y explicó satisfactoriamente y se sometió al contrainterrogatorio es que el día 4, no el 3, doctor, el día 4, la usurpación se llevó a cabo el día 3 entre las 5 y 6 de la tarde. Ella sí efectivamente llegó posterior, el día 3 en la noche llegó, pero llegó acompañando al abogado, y el abogado, que acaba de ser reconocido por la propia fiscal en su alegato, el abogado de la señora Cristina Villacorta. Pero da la casualidad que el abogado tenía unos temas pendientes con la señora Olinda en las inmediaciones del terreno materia litis, y él fue que le pidió a mi patrocinada, y mi patrocinada, por consideración al abogado, lo acompañó. Entonces luego, ¿cómo se puede construir que mi patrocinada ha llevado a esas personas? Si antes de las 5 de la tarde ella ni siquiera aparecía en escena. Antes de las 5 de la tarde la señora Cristina dice que había ido sola con el señor Ahumada. No hay evidencia de que mi patrocinada haya coordinado con Ahumada o con la señora Cristina. No hay evidencia que el abogado sabía dónde iba, porque el abogado estaba trabajando con la señora Olinda con unos temas familiares cerca al inmueble. En conclusión, ¿cómo se puede construir, doctor, si no hay ni siquiera hay un indicio, ni plural, ni concomitante para determinar esta situación? La presencia de la señora Olinda fue por lo que ella ya explicó, fue por acompañar al abogado, y eso es lo que sucedió. Esto me lleva finalmente, doctor, a la aparición del delito. Señor magistrado, cuando hemos dictado la cátedra, cuando se enseña en las aulas universitarias, un elemento fundamental que se instruye a los estudiantes es que el delito puede aparecer de manera instantánea, puede aparecer de manera constante, sistemática, o necesitaría de algún complemento, algún cumplimiento anterior para poder considerar que se trata de un delito consumado. Y en este caso, doctor, siendo técnicos, cuando mi patrocinada llega en horas de la tarde, aproximadamente 6:30, 7 de la noche, tomando en cuenta un elemento temporal, doctor, la usurpación ya estaba consumada. Sí, los hechos, según el alegato final de la Fiscalía, han sido acreditados entre las 5 a 6 de la tarde, o 5:30, doctor, porque esa es la hora del acta de intervención, quiere decir que los hechos han sido antes de las 5. Nos hubiera gustado escuchar alguna referencia corroborada respecto a que mi patrocinada sí conoció y sí estuvo antes de la presencia o antes del despojo, para poder siquiera, doctor, pensar como probable que mi patrocinada conscientemente y voluntariamente se puso de acuerdo, el acuerdo previo, coautoría, para acercarse y ejecutar con violencia o amenaza el despojo. No hay ninguna referencia de los testigos, de los pocos, de los escasos testigos. Los agraviados no han venido. Es más, los agraviados no han estado en el momento de los hechos, los policías tampoco, solamente ha estado el guardián, y el guardián no ha sindicado a mi patrocinada. Entonces luego, ¿cómo construir, doctor? ¿Cómo comprobar? ¿Cómo corroborar que mi patrocinada pues estuvo al momento para poder considerar que su participación o su presencia se dio previo al acto de despojo? Porque le están atribuyendo, doctor, coautoría. ¿Que la coautoría para qué? ¿Para despojar? ¿Para mantenerse en el hecho? ¿En el despojo? ¿Permanecer luego del despojo, doctor, convierte en otro acto delictivo de usurpación? No, doctor. La presencia de mi patrocinada, por las razones que haya dado, por acompañar al abogado, de ninguna manera podrían convertir en una acción de participación, de colaboración, de coautoría en la ejecución del despojo imputado. Entonces, señor magistrado, si es que de los hechos
narrados, acreditados por Fiscalía, solamente tiene un dato objetivo, que mi patrocinada, y así lo ha declarado y así ha reconocido, llegó después de las 6 de la tarde, el día 3, y al día siguiente sí participó y lo ha dicho, pero en defensa no por poseer o no por mantenerse en la posesión, sino fue porque el abogado se lo pidió. Entonces, señor magistrado, si de los hechos que se ha acreditado en juicio, se evidencia que mi patrocinada ni siquiera ha discutido jamás la posesión, jamás ha tenido interés, ¿cómo luego ella se va a representar? ¿Cómo ella va a llegar con una coautoría para ejecutar el despojo si ella no tenía nada que ver en ese local, en ese inmueble? Por estas razones, doctor, y sobre la base de un solo elemento que es el video y la declaración de mi patrocinada que lo ha aclarado, señor magistrado, hay duda razonable, doctor, que impediría convertirle en responsable penal del delito atribuido de usurpación y por el contrario, se asienta la presunción de inocencia en el sentido de exigir la declaración de su absolución. En ese sentido, señor magistrado, doy por concluido mi alegato final solicitando la absolución de todos los cargos, el archivo definitivo